Hola, soy Juanjo. Quiero contarles aquí, mediante esta pieza audiovisual, la experiencia que he vivido a través de uno de esos juegos que nos propone la vida, o no sé si llamarlo la realidad, porque qué es real y qué no lo es, o del mismo modo, qué es vida y qué no lo es. Yo creo que todo es ficción, todo es poema, todo es ensayo o reflexión, en base, obviamente, a aquello que conocemos. ¿Cómo podemos poner límites a todas estas vastedades, a todos estos términos, a todas estas preguntas? Tengo una respuesta, o al menos mi respuesta, concretando y sintetizando a través del arte. El arte es divinidad, gloria y elogio, pero sobre todo una gran representación que nos descubre quiénes somos. Fíjense en el color azul de mi chaqueta. Esto que empieza aquí, lo hago para curarme. Todo lo que ocurre en la vida es hermoso, pero va en contra de mi naturaleza. Hace unas semanas empieza todo. Recibo una llamada de Monotuke. Rápidamente, la llamada se corta, pues tengo en el móvil un filtro para que no me llegue la voz de charlatanes intentando venderme cosas que no son. Un día me llamaron de las Islas Feroe. ¿Qué clase de problemas tiene esta gente? No di demasiada importancia a esa llamada en un principio. Unos días más tarde, decido buscar dónde está ese lugar desde donde me han llamado. Se trata de un pueblo en el distrito de Gisborne, en Nueva Zelanda. Siento una gran curiosidad por saber cómo es ese lugar. Pienso que es una buena opción hacer una pequeña investigación en Google Maps. En ese momento, no sé lo determinante que va a ser esta herramienta en esta historia. Monotuke parece un lugar tranquilo. Espacios amplios, largas carreteras, una serenidad perentoria. Disfruto de un paisaje virtual que no me pertenece como cultura, pero sí como biología. Después de aquello, algo se enciende en mí y me hace estar ciertamente intranquilo. Aquí hago un inciso. Lo que viene a continuación es una recreación ficticia. He decidido dejar el material sin editar. A ver, un segundo. Vale, ahí puede valer. A ver. Profesor. Espérate, Javi. Espérate, Unos días más tarde, dando clase en el instituto donde trabajo, un alumno levanta la mano con presteza y me dice: Acción. Vale, otra vez, Javi. Acción. Profesor, ¿tú de dónde eres? De nuevo, Google Maps. Se lo enseño. Diferentes imágenes. Este es el taller de mi padre, donde tantas cosas aprendí cuando tenía su edad. Me acerco al taller.
Se acaba la clase y el alumno se va. Yo sigo mirando con cariño, pues estoy en Málaga y echo de menos este espacio. Cuando me dispongo a salir del navegador, el ratón del ordenador hace un guiño extraño y me muestra una imagen que me arrebata. Ese hombre que ven ahí sentado es mi abuelo. Mi abuelo Fernando, o como todos lo conocíamos, Zurcos. Algo me conmueve porque no lo espero. Mi abuelo murió meses después de que Google le hiciese esta fotografía. Me pregunto si será su última fotografía con vida. Tiene la cara borrada con un efecto gaussiano que no me deja ver cómo es la mirada de un hombre a la vida cuando días después ésta se acabará. Mirar al mundo cuando estás tan cerca de dejar de existir. Maldito Google, no dejarme ver la cara de mi abuelo. Cuando alguien muere, poco tiempo después no puedes recordar su cara, a menos que la veas en una foto o en un vídeo. Creo que es la vida que nos empuja ineludiblemente al olvido, o como si ésta dijera, olvida, olvida, olvida. Si piensas en el pasado te pierdes el ahora, y el ahora no vuelve, y el pasado tampoco. Estás en dos niveles de irresponsabilidad alternos que te endeudan conmigo. Todos olvidamos y a todos nos olvidan. Quienes me conocen saben que soy un hombre sensible. Siempre he buscado ser más fuerte ante la vida, fuerte como mi abuelo. Decido preguntar a mi padre por él. Papá, ¿cómo era el abuelo? El abuelo era una persona noble, de gran corazón, y también era una persona sensible. También tenía mucho carácter y también era una persona fuerte. ¿Se han fijado? Hay algo en esa pausa, como un momento de inflexión. Parece que mi padre trata de decirme algo mirando en ese momento a la cámara, como si la cámara de alguna forma fuese yo, o mejor dicho, como si en ella encontrase una complicidad indirecta conmigo. Quiero leer una señal de educación. Parece que mi padre esté diciendo, eso es lo que tú buscas, ser más fuerte, hay que aguantar. Entiendo que debo aprender de esto el carácter de mi abuelo, para enfrentarme sin miedo a la vida, pero manteniendo la sensibilidad. Siempre recuerdo a mi abuelo con un mono de trabajo azul. Mi abuelo fue el fundador de la última fragua de Chinchilla, en la que después ha trabajado mi padre. El mono azul siempre ha estado ligado a mi vida y ha simbolizado fortaleza, aquello que yo busco. La fortaleza de Fernando el Zurcos, la fortaleza de esa imagen del mono azul. Yo apenas utilizo Google Maps, entonces me resulta extraño que en un espacio de tiempo tan corto lo esté utilizando varias veces. Además, me llama la atención el contraste entre ambos paisajes, la calma y afectividad que desprenden los páramos de Monutuque con el sol y la aridez de La Mancha. Parece como si ese contraste intente decirme algo. Unos días más tarde, de nuevo una llamada desde Monutuque. Algo me incomoda. Decido investigar más sobre este lugar. Hace algún tiempo escuché decir en la televisión que las antípodas de España son Nueva Zelanda. Me siento inquieto por dentro. La antípoda es el lugar de la superficie terrestre situado diametralmente opuesto a otro. Tomo las coordenadas de mi pueblo y me dispongo a hacer una operación geométrica sencilla. Para obtener las coordenadas geográficas de la antípoda de un punto P, por ejemplo, el procedimiento es el siguiente. Latitud de la antípoda es igual a latitud del punto P con el hemisferio invertido, norte por sur o viceversa. Longitud de la antípoda es igual a 180 grados menos la longitud del punto P con el hemisferio invertido, este por oeste o viceversa.
Estoy algo nervioso. Intento buscar cuál es la antípoda a mi pueblo. La latitud de Chinchilla es 38 grados. Por lo tanto, la latitud que busco debe ser también 38 grados. La longitud de Chinchilla es 1,85. 180 grados menos 1,85 es igual a 177,9. Rápidamente busco las coordenadas de Monutuke en Internet. Increíble. El punto geométricamente exacto a Chinchilla es Monutuke. Está justo al otro lado del mundo. Si trazase un túnel diametral de 12.740 kilómetros surcando el interior del planeta, llegaría a este sitio. Cuando descubro esto, decido volver a ese sitio con Google Maps. Casi ando perdido de la emoción. Alguna cosa me dice que tengo que encontrar algo que ate todo. Todo esto tiene que tener un sentido. Cada vez me siento con más fuerza, con más carácter. Y otra vez Google Maps. Vuelvo a perderme por Monutuke. Voy a la búsqueda de algo, no sé el qué. Alguna señal que me ayude a cerrar esta serie de señales o revelaciones. Es como si alguien quisiese decirme algo. Busco y busco y busco durante días. En un momento determinado, siento curiosidad por un camino y me dejo llevar. A lo lejos veo una especie de tejado que recuerda al tejado de la fragua de mi abuelo. Y continúo. Intento cotillear. Giro el ratón y veo a un chico mirando a la cámara. A diferencia de todos los seres humanos fotografiados por Google, este chico no tiene la cara difuminada. Parece mirarme curiosamente, como un aviso por su parte. Me llama la atención la forma en que me mira. Interpreto esto como una señal. Sigo el camino e intento entrar a ese lugar. Avanzo, pero ya no hay nada más fotografiado. Sin embargo, en este punto, siento algo que me estremece. Al fondo de la imagen veo lo que parece la figura de un hombre con un mono azul. Me acerco, pero no se distingue bien. La figura me recuerda a mi abuelo. Qué locura, pienso. Puede que mi abuelo esté ahí de alguna manera, escondido tras esas plantas. Puede que todo me haya dirigido hasta este punto para tener esta imagen dudosa y pixelada de mi abuelo. El píxel se convierte en una nueva piel extraña que no puedo tocar, una imagen escondida del mismo modo que él escondía su sensibilidad para mostrar su fortaleza, justo lo que yo buscaba, la fortaleza. Ahora me siento pleno y fuerte, completo como él. ¿No será acaso todo esto una psicosis?, me pregunto. ¿O un alarido del universo? Solo es una película, una imagen dentro de una imagen, pero sé que ahí puede estar mi abuelo, con su mono azul, en Nueva Zelanda, como si fuese un pulso herido que sonda las cosas desde otro lado. Yo esperaré una nueva llamada de teléfono, quizá quiera decirme algo. Siento ganas de entrar en ese lugar virtual y decir:
Ahora lo entiendo todo. Mirar a mi abuelo con el ímpetu que me faltaba y que él, de manera sensible, me dé un último abrazo.